Este podcast es solo para fines educativos y de reflexión. Las opiniones expresadas son las de los participantes y no necesariamente reflejan la posición oficial de las instituciones involucradas. Voces restaurativas. Bienvenidos a Voces Restaurativas, un espacio de escucha y palabra. Hoy en nuestro cuarto episodio nos acompaña Cecilia Bolívar, abogada, especialista en prácticas restaurativas y ya frecuente de la casa que nos ha estado acompañando. Cecilia, bienvenida. Hola José, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y contenta de participar de estos espacios. Bueno, Cecilia, hemos estado conversando en los anteriores programas, evidentemente, sobre el funcionamiento, las características del sistema penal, de la incorporación de la justicia restaurativa precisamente en el sistema penal para adolescentes. Y me gustaría en este episodio que podamos puntualizar aspectos que consideramos importantes, que marcan una diferencia sustancial respecto a cuál es la situación también de las personas privadas de libertad y cómo hay prioridades, garantías en el sistema penal para adolescentes. Me gustaría que empecemos, por ejemplo, con algo muy importante que es el tema de los plazos, ¿no? Las estadísticas son claras, o sea, los niveles de hacinamiento, por ejemplo, en el sistema adulto superan el 60, 70, 80% en muchos casos de personas incluso con detención preventiva. ¿Cómo se maneja esto en el sistema penal para adolescentes? Bueno, los plazos están prescritos en la norma precisamente en atención a la consideración de la persona adolescente, ¿no? Destacamos que bajo el principio de especialidad, la persona adolescente es una persona que se encuentra en etapa de desarrollo físico, psicológico y sexual. Y por tanto, los plazos deben ser evidentemente mucho más cortos que en un proceso ordinario. Reitero, por el principio de especialidad. En ese sentido, el Código Niño-Niña Adolescente establece, por ejemplo, un plazo de investigación para poder plantear un requerimiento conclusivo de parte del Ministerio Público de 45 días. Estos 45 días pueden ampliarse a 90 días cuando existe más de un adolescente que está siendo denunciado, como denomina el código, por pluralidad de adolescentes, ¿no? Entonces, este es un plazo que se debe establecer, que se determina, e incluso, te comento, José, cuando venía aplicándose los primeros años del Código Niño-Niña Adolescente, surgía una inquietud respecto a si los 45 días, porque específicamente no establece el código, eran en días hábiles o días calendario, ¿no? Entonces, el bien jurídico protegido cuando hay, por ejemplo, una detención preventiva es la libertad. Y evidentemente, si bien es cierto, la norma dentro del sistema penal específicamente no nos dice que es en días calendario, por interpretación en el marco de los derechos humanos, del principio prómine, del interés superior, es un plazo que debe correr de lunes a domingo, porque una persona no guarda detención preventiva en días hábiles y en horarios de oficina, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también precisar para que se pueda tener en cuenta los plazos. Y esos plazos corresponden a la etapa previa de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los plazos también ya cuando hablamos de la duración del proceso como tal? Bueno, el Código Niño-Niña Adolescente establece que la duración máxima del proceso en el caso de adolescentes es de 8 meses. 8 meses, que se tiene que tener una sentencia. Así ¿sí? es, una sentencia que puede absolver a la persona de la responsabilidad o, en todo caso, declarar la responsabilidad penal atenuada. Bueno, creo que es una diferencia significativa respecto entonces ya de hecho al sistema para adultos. Exactamente, pero además de lo que establece el código, tiene una justificación oportuna. ¿Cuál es? Que ante la comisión de un delito, la persona debe recibir una respuesta oportuna e inmediata, porque cuanto más tarde la respuesta,
Menos eficiente será esta cuando ya se cuente con la misma, ¿no? Es decir, si dilatamos los tiempos, si se extiende más de los 8 meses, la respuesta ya que al final del año, el año y medio, sea para esa persona, ya pues los resultados que esperábamos de la reintegración social, de la reparación, no van a ser los mismos que aquellos que puedan darse con una respuesta pronta. Una pregunta cortita más para aclarar un tema. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de una persona adolescente que está siendo investigada y que está con una medida preventiva de detención, ya sea en un centro o ya sea una detención domiciliaria, ¿también se contabilizan esos días? Así es, tanto para un sistema ordinario de adultos, el tiempo que está con detención preventiva y, por ejemplo, ha sido sentenciado con una medida de privación de libertad, se computa por el principio de que el adolescente goza de garantías reforzadas, más aún tendrá que también aplicarse el mismo cómputo para los adolescentes. Es decir, que el tiempo que ha estado con detención domiciliaria y en caso se haya establecido o resuelto una medida socioeducativa de internamiento, evidentemente tiene que contemplarse el tiempo que ha estado con detención domiciliaria. Perfecto. Tiempos, entonces, el primer punto importante. El segundo punto importante que quería tocar era respecto a lo que son las medidas, ¿no? O sea, evidentemente en un sistema de adultos normal pensamos siempre en las sanciones y los castigos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial con el sistema penal para adolescentes cuando hablamos de medidas, de determinación de medidas e incluso de otro tipo de salidas que puede determinar una autoridad judicial en un caso en el cual está involucrada una persona adolescente? Bueno, las principales diferencias de un sistema ordinario para adultos está, en caso del sistema penal para adolescentes, las medidas de desjudicialización. Y eso evidentemente rescata el Comité de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás estándares internacionales de que en todo sistema penal para adolescentes debe aplicarse como regla medidas de desjudicialización, medidas alternativas a la privación de libertad, ¿no? El último recurso será incluso judicializar los procesos. En este caso, la medida de desjudicialización por excelencia de nuestro sistema es la remisión, ¿no? Y la remisión es esa medida por la cual, y establece el Código Niño, Niña, Adolescente, se excluye a la persona adolescente del proceso penal porque se considera que un proceso, ¿no?, judicial generaría efectos negativos en el desarrollo integral de esta persona. Pero es importantísimo, ¿cómo podemos evaluar esos efectos negativos que pudiera generarse el proceso judicial? Ahí cobra un papel importante los informes de los equipos interdisciplinarios que en este caso, en la remisión, el código establece que están a cargo de las instancias técnicas, es decir, de los servicios departamentales de gestión social. No obstante, en el caso que el adolescente haya sido aprendido y por la inmediatez también de poder resolver su situación legal, serán óptimos los informes interdisciplinarios de las defensorías de la niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, apartamos al adolescente por los efectos negativos que pudiera ocasionar el proceso. Él está bajo esta medida de remisión durante un plazo de 6 meses en base a un programa que debe ser ejecutado por el centro de orientación, donde podrá hacerse un acompañamiento, seguimiento a sus labores educativas, recreacionales, convivencia con la familia, ¿no? Pero esta medida puede ser aplicada en todos los casos. No. El código establece específicamente que solamente se aplicarían en el caso que el delito establecido en el Código Penal no supere los 5 años. ¿Algunos ejemplos? Por ejemplo, delitos como el hurto, ¿no?, que son delitos patrimoniales, que en términos se conocen como delitos de mínima cuantía. Existen también delitos que son complejos como el aborto, ¿no? Porque el aborto no conlleva solamente a que en todo caso, la adolescente, ¿no?, se someta a esta práctica,
porque también conllevan antecedentes, características, cuestiones o factores de riesgo que se ven alrededor también de este adolescente, que incluso podría de alguna otra manera identificarse como víctima. Depende del contexto, ¿no? Entonces, son delitos, reitero, que no llegarían a un máximo penal establecido en el código sin atenuar a los 5 años. Ujú. Entonces la remisión desjudicializa el caso, pero sí implica un proceso de seguimiento, implica un acompañamiento también de mecanismos. Así es, el artículo 316 del Código Niño, Niña, Adolescente establece que la remisión debe ir acompañada de un mecanismo de justicia restaurativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la remisión será este tiempo que el adolescente pueda estar bajo el seguimiento de un equipo interdisciplinario del centro de orientación. Pero qué importante es de que dentro de este tiempo asuma la responsabilización del hecho y por ende repare el daño. Por tanto, es necesario el acompañamiento de mecanismos de justicia restaurativa para brindar ¿qué? La atención que necesita la víctima. Hay concreto, o sea, sobre la responsabilización del hecho en la remisión. Estamos hablando de la responsabilización para realizar el mecanismo de justicia restaurativa, no la responsabilización ante el proceso como tal. Exacto. Porque dentro de los requisitos legales para promover la remisión dentro del código está específicamente que el adolescente debe aceptar junto con su familia, sus representantes legales, tutores, someterse a la medida de la remisión. Pero no dice que el adolescente debe responsabilizarse del hecho. Evidentemente, el Ministerio Público tendrá que contar con los elementos suficientes como para determinar que el adolescente es responsable del hecho. Reitero, no necesita hacerse responsable. Sin embargo, en el momento que ya se dispone de la remisión, que puede ser dispuesta por el fiscal, y en caso el fiscal no la promueva por la autoridad judicial, en este caso, al promover el mecanismo de justicia restaurativa, pues el adolescente o la adolescente tiene que hacerse responsable, si no, no podemos promover el encuentro con la víctima. Perfecto. Bueno, creo que es muy importante profundizar en este tema de la remisión porque, como decías, es la medida de desjudicialización de este sistema específico. Claro, y en este caso, como tú dices, es importante profundizar. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado de que solamente resolver remisiones sin tener esa solvencia de que se cuenta con elementos suficientes para determinar la responsabilidad del adolescente ha generado en muchas oportunidades de que no pueda llevarse adelante un mecanismo de justicia restaurativa. ¿Y qué nos dice el código? Que se debe realizar el mecanismo restaurativo para poder recién cerrar la causa. Si no se lleva adelante el mecanismo restaurativo, entonces debe seguir la secuencia procesal y no le queda otra a la autoridad fiscal que tener que acusar y llevar adelante un juicio. Entonces, imagínense lo importante y la seguridad que debe contar los integrantes del sistema para aplicar una remisión. Y ahí quiero comentar algo que siempre se quedó latente, una persona que admiro bastante, que es Atilio Álvarez, un gran defensor de los derechos de la niñez y la adolescencia en la Argentina, y él nos decía, la remisión no es algo sencillo. La remisión es hacer algo diferente, pero complejo. O sea, es contar con esos elementos, como decías, porque si no se logra contar con esos elementos mínimos, difícilmente va a haber un proceso de responsabilización, ¿no? Así es. Cecilia, ¿y cuáles son las otras, tanto salidas alternativas como medidas que pueden ser adoptadas por una autoridad judicial? Bueno, después de la remisión están las salidas alternativas. Las salidas alternativas son la conciliación y la reparación del daño, ¿no? Importante, la terminación anticipada o conocida como procedimiento abreviado dentro de un sistema ordinario de adultos no es una salida alternativa. Es un requerimiento conclusivo y eso es importante de destacar, ¿no? Estas salidas alternativas como la conciliación y la reparación del daño también deben ir acompañadas de mecanismos de justicia restaurativa. Porque, y muchos nos vamos a preguntar, si yo en la conciliación
ya he reparado el daño ocasionado, ¿por qué nuevamente voy a hacer un mecanismo de justicia restaurativa? Cuando hago esta pregunta es porque no he comprendido todavía el alcance del enfoque restaurativo en el sistema penal. ¿Por qué? Porque la conciliación busca una reparación generalmente material del daño ocasionado. En cambio, el enfoque restaurativo Atiende no solamente una reparación material, que como víctima tengo todo el derecho de exigirla, pero va va más allá de esta reparación material, que es la reparación simbólica del daño ocasionado. Recordemos que muchas veces la reparación material incluso llega a ofender la dignidad de las partes, ¿no? Porque con el solo hecho de pagar un monto de dinero, de cubrir esa factura, de reponer el celular, de reparar el vidrio que se ha roto, yo asumo un costo, pero no un daño. Ujú. Y además muchas veces de la manera como se puede realizar, ¿no? Así es. ¿Por qué dices de que es muy importante puntualizar la diferencia con la terminación anticipada del proceso? Porque la terminación anticipada del proceso, y creo que puede ser también espacio para otro episodio, la terminación anticipada del proceso, es una figura que incluso Mari Belov, una gran jurista defensora de los derechos de la niñez y adolescencia, también de nacionalidad argentina, que es parte del Comité de los Derechos del Niño, observa y nos dice que el procedimiento abreviado, la terminación anticipada del proceso, es un instituto que no debiera ser parte de un sistema penal para adolescentes. Muchos nos dirán, pero es pronto, es eficiente, el adolescente asume su responsabilidad, pero la asunción de responsabilidad en este sistema especializado, el llevar adelante una audiencia, un juicio oral, cumple fines educativos, ¿no? Lo que se busca es que el adolescente con esa escucha, cómo se va llevando adelante una audiencia bajo los principios de la especialidad, pueda asumir responsabilidad. Evidentemente está en nuestro código. Se recomienda hacer un uso excepcional del procedimiento abreviado porque, reitero, vulnera el principio de especialidad. Entonces, el código específicamente te dice que para que éste prospere, a diferencia de la remisión, el adolescente debe asumir la responsabilidad del hecho. Ujú. Perfecto. Bueno, hemos visto las salidas alternativas, la remisión, la terminación anticipada. Ahora vamos a un pantallazo, ¿no?, muy general sobre lo que son las sanciones que contempla el sistema penal para adolescentes y cómo se diferencian con el sistema para adultos. Bueno, las sanciones, en términos genéricos, son conocidas específicamente como medidas socioeducativas, ¿no? Y estas medidas socioeducativas pueden ser en libertad, con restricción de libertad y de internamiento, que sería la última de privación de libertad, ¿no? El Código Niño-Niña Adolescente nos dice, establece un parámetro matemático, José, pero además establece un parámetro para reconocer la gravedad del hecho e incluso la voluntad que tiene la persona adolescente de reparar los daños. Y en este caso, lo que nos dice es que la determinación de una medida, ya sea en libertad o con restricción de libertad, será aquella que de la 1/5 parte que yo debo determinar del máximo penal para adultos resulte de 3 años hacia abajo, puedo aplicar una medida que sea en libertad o con restricción. Y de 3 hacia arriba aplicaría una medida de internamiento, ¿no? Y para ello están la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad, que es una de las medidas que tiene mayor espíritu restaurativo. Luego tenemos el régimen domiciliario, régimen en tiempo libre, régimen semiabierto y la de privación de libertad. Ujú. Cuando hablas de la prestación de servicios a la comunidad y ese carácter restaurativo, pero me llama mucho a veces la atención que en el imaginario a veces son cosas que están muy predeterminadas, ¿no? O sea, tal vez hablamos de una prestación de servicios, bueno, que vaya a limpiar las plazas o acompañe a recoger la basura.
Entonces, ¿cómo evidentemente puede darse ese enfoque restaurativo en esta medida que es muy importante? Es muy importante la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad y es una de las menos aplicadas en el sistema penal para adolescentes. De los estudios que hace el ente rector, que hacen las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, se identifica que se puede aplicar el internamiento y si quiero aplicar por regla la libertad, generalmente las autoridades se animan, digámoslo así, a aplicar regímenes domiciliarios, cuando en realidad la prestación de servicio a la comunidad, reitero, es la que tiene un espíritu más restaurativo. Ahora, a lo que tú decías, claro, en el pensar en lo cultural que tenemos en el medio, pensamos que el limpiar las calles, recoger la basura, hacer estos servicios de mantenimiento es una forma de reparar el daño a la sociedad, a la comunidad. No estamos diciendo que no, podemos hacerlo, pero en el caso en específico, en materia de adolescentes con responsabilidad penal, las recomendaciones que se dan es que esa medida que él vaya a cumplir para la comunidad sea en base a sus habilidades, a sus motivaciones, ¿no? Han habido casos, por ejemplo, de adolescentes que les gusta mucho el fútbol. Como prestación de servicio a la comunidad, dieron clases, organizaron campeonatos de fútbol para niñas, para niños en su barrio. Habían adolescentes, por ejemplo, que trabajaban en un taller de carpintería, han construido una mesa, unos muebles para donarlos a un centro para adultos mayores. Entonces, esa es la forma de asumir una reparación del daño hacia la comunidad. ¿Y por qué comunidad? Utilizamos mucho en el enfoque restaurativo, porque comunidad significa identificarnos con seres humanos que tenemos características de vida en común. Por eso hablamos de comunidad, o sea, nos sentimos mucho más cercanas y cercanos y ello conlleva también a materializar el enfoque restaurativo. Para cesar esta idea, la construcción, o sea, la identificación de esas motivaciones, virtudes, destrezas que tenga esta persona adolescente para, por ejemplo, la prestación de servicios a la comunidad, ¿se realizan en qué momento? ¿En la elaboración del PIM? En la elaboración del plan individual de ejecución de medida. Por eso es que la autoridad judicial, cuando determina una medida socioeducativa, debe identificar qué tipo de medida, el tiempo por la cual va a cumplir la medida socioeducativa, a partir de qué fecha empieza a computarse la misma, dispone que se acompañe con mecanismos de justicia restaurativa porque es una medida socioeducativa y que se elabore el PIEM y sea presentado de forma trimestral. Es ahí que el equipo interdisciplinario, a través del diagnóstico, las valoraciones, las entrevistas que tenga con el adolescente, podrán identificar estas motivaciones, aptitudes, cualidades y poder identificar en qué lugar, en qué institución, en qué espacio llevar adelante la prestación de servicio a la comunidad. Perfecto. Bueno, hemos visto ya el tema de las medidas. Me gustaría que entremos a hablar sobre ya lo que son específicamente los mecanismos de justicia restaurativa. El código también hace una definición cuando hablamos del acompañamiento de estas medidas socioeducativas con los mecanismos. Hablamos un poco respecto a cómo se definen precisamente en nuestra legislación. Bueno, en nuestra legislación, los mecanismos de justicia restaurativa son aquellos que van a acompañar la remisión, como lo habíamos dicho, las salidas alternativas y las medidas socioeducativas, ¿no? Es importante señalar cuáles son los efectos legales cuando los mecanismos acompañan a estas medidas. En el caso de la remisión, como habíamos señalado, la realización de un mecanismo restaurativo generará que la autoridad judicial o en todo caso la autoridad fiscal resuelvan el cierre de la causa. En las salidas alternativas, la realización del mecanismo restaurativo recién conlleva a que se pueda resolver la extinción de la acción penal en favor de la persona ofensora. En las medidas socioeducativas, específicamente, no dice cuáles son las consecuencias legales de la realización. ¿Por qué? Porque precisamente acompañan
el proceso de reintegración social del adolescente cuando está cumpliendo su medida socioeducativa y paralelamente busca este encuentro con la víctima, esta forma de reparar el daño ocasionado y con ello fortalecer a su proceso de reintegración social, ¿no? Entonces, en otros términos, el hacer o el no hacer legalmente no conlleva a un beneficio o perjuicio para la o el adolescente. Pero sí implican una parte fundamental del proceso de reparación del daño, de responsabilización y sobre todo de reintegración. Claro, porque si no acompañamos, promovemos, materializamos los mecanismos de justicia restaurativa, eso conlleva a dejar el sistema penal para adolescentes suelto. Ya habíamos dicho en el primer episodio que el sistema marcha al lado de este enfoque restaurativo. Entonces yo cumplo mi medida socioeducativa, pero si no llevo adelante el mecanismo restaurativo, nuevamente dejamos apartada a la víctima. Uh-huh. ¿Cuándo es pertinente? Hablemos tal vez de los casos donde hay una medida socioeducativa de privación de libertad, ¿no? De casos, digamos, los graves. ¿Cuándo es pertinente? ¿En qué tiempo es pertinente que se empiecen a trabajar los mecanismos de justicia restaurativa? Porque evidentemente en la remisión, ¿no? Nos queda claro que es prácticamente de inmediato porque tenemos 6 meses concretos. Pero, ¿qué pasa en estos casos que tenemos mayor tiempo de privación de libertad? ¿Cuándo ya es pertinente empezar con el acompañamiento de los mecanismos? Es importante reconocer que cada caso es particular y establecer un tiempo en delitos graves, especialmente, conllevaría a tal vez ignorar o pasar desapercibido aquellas muestras de responsabilidad que en el transcurso de la ejecución de la medida socioeducativa el adolescente pueda mostrar, ¿no? Entonces, consideramos, se sugiere, ¿no?, de que al primer informe que se hace del PIEM, que este debe ser trimestral, ya cada centro, tanto de orientación como reintegración, cuenta con subprogramas de atención que vienen a nutrir los planes individuales de ejecución de medida, los PIEMs. Y dentro de ellos está el subprograma de justicia restaurativa. Entonces, cuando el equipo interdisciplinario hace esta evaluación, construye de manera participativa con la o el adolescente y la familia, el PIEM, porque eso es importante destacar, es una construcción colectiva, ¿no? Cuando se hace esta construcción, ya a través de las entrevistas, de la aplicación de los instrumentos, se puede identificar si el adolescente se hace responsable. Entonces, las evaluaciones, los reportes trimestrales de los PIEMs ya nos dan muestras de que puede o se está haciendo responsable el adolescente, obviamente por la aplicación de esos subprogramas, para llegar a la responsabilización. Entonces, de ahí la necesidad de estar atentas y atentos a esas muestras que hacen los adolescentes, fortalecer esas muestras y aplicar con mayor incidencia el subprograma de justicia restaurativa. Decirte, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, sería, reitero, ignorar aquellas muestras, pero más aún también la situación de la víctima, ¿no? Excelente. No se puede estandarizar. Así entonces, es. ¿sí? O sea, tenemos que analizar la intervención en cada caso. Bueno, cuando hablamos de justicia restaurativa siempre pensamos en un horizonte a veces muy ideal, pero que a medida que van pasando los casos también nos llena de mucha satisfacción, pero también tenemos que tal vez estar alertas o pensar un poco también en qué no es la justicia restaurativa para tener claridad y seguir avanzando. Sí, y ello podemos advertir del libro pequeño o el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Serr, que contribuye a poder
analizar y reflexionar sobre el enfoque de la justicia restaurativa. Entonces, decíamos de que la justicia restaurativa es una metodología, es un enfoque, es una filosofía, es una forma de vida. Pero ya aplicándolo, aterrizando en lo que establece el Código Niño-Niña-Adolescente, será que el procedimiento donde las partes que han sido afectadas de manera directa por la situación de un delito se reúnen para que de manera participativa puedan encontrar las formas de poder llevar adelante las consecuencias que el delito trajo en sus vidas y las implicancias en el futuro. Pero ante ello, ¿qué no es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa, por ejemplo, no es necesariamente algo que nos conlleve al perdón y a la reconciliación. Y tal vez muchas personas ahí se tirarán para atrás y dirán, bueno, entonces, ¿qué busca la justicia restaurativa? Sí, los espacios restaurativos han generado, han promovido entre las personas un perdón, una reconciliación, pero no es el objetivo de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en que las partes puedan perdonarse, estamos nuevamente desatendiendo esas necesidades que toda víctima tiene derecho a exteriorizar. Yo puedo necesitar una disculpa, puedo manifestar un perdón, pero el encuentro restaurativo no se resume en un perdón y en una reconciliación. Si se da, lindo. Si no se da, no es que no haya habido encuentro restaurativo. El encuentro restaurativo ya se manifiesta cuando se propicia y se generan también las personas ese valor de poder participar. La justicia restaurativa tampoco ha sido diseñada para bajar los índices de reincidencia, ¿sí? Evidentemente, a través de los encuentros restaurativos, las personas que asumen la responsabilidad genera esta denominada vergüenza reintegrativa, ¿no? Que hace que la persona no vuelva o no tenga la intención, el deseo de volver a cometer un delito. Pero si yo la pienso solamente para bajar índices de reincidencia, nuevamente estoy sometiendo, condicionando un mecanismo de justicia restaurativa, pasando por desapercibida a la víctima. Y no es ese el objetivo. Entonces, tampoco ha sido pensado para ello. Tampoco la justicia restaurativa vamos a compararla con los métodos alternativos de resolución de conflictos. La justicia restaurativa en nuestro sistema normativo boliviano no es una conciliación, no es un arbitraje reconocida como un método alternativo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo acudo a una conciliación, por ejemplo, estoy predispuesta a ceder ante mis posiciones, encontrar mis intereses y satisfacer mis necesidades. No podemos colocarle en esa situación de igualdad a la víctima y al ofensor, Claro. ¿no es cierto? Y finalmente, la justicia restaurativa no necesariamente va a ser aplicada para delitos menores, patrimoniales, de mínima cuantía, cuando queremos comparar con los delitos patrimoniales, por ejemplo, al establecer una conciliación, una reparación del daño. No, incluso la práctica y la experiencia ha demostrado que este enfoque restaurativo funciona muy bien en delitos graves. Entonces, no está pensada necesariamente para delitos menores. Gracias, Cecilia. Bueno, un camino todavía largo, pero es importante tener esas claridades para no desviarnos del foco de la atención, que creo que como lo has ido marcando perfectamente, es sobre todo las necesidades, primero de la víctima, pero también de las personas adolescentes, agresoras, agresores y obviamente de la comunidad. Te invito a hacer un cierre. Bueno, José, nuevamente agradecida por la invitación. La justicia restaurativa tampoco es una panacea, no va a resolverlo todo con seguridad. La justicia restaurativa tampoco es considerada un sustituto del derecho penal y por eso nuestro Código Niño, Niña, Adolescente ha sido pensada como un acompañamiento
para fortalecer ese procesamiento especial y especializado para las y los adolescentes, ¿no? Sin embargo, apostamos a que es mejor promoverla a no promoverla. Van a haber situaciones que con todo derecho las víctimas no van a requerir y no van a necesitar este encuentro. Pero, reitero, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño reconoce que el sistema penal para adolescentes, a través de la Observación General número 24, ha tenido un gran avance hacia la especialización en el contexto mundial por haber insertado el enfoque de la justicia restaurativa. Entonces, para cerrar, animo a todas y a todos quienes nos están escuchando a repensar la forma de resolver, decidir, juzgar la comisión de los delitos, en este caso en particular, de las y los adolescentes dentro de nuestro sistema penal. No teman que van a generar impunidad, al contrario, el enfoque de la justicia restaurativa nos da la seguridad y el promover los mecanismos de justicia restaurativa de que vamos a atender las necesidades de las víctimas. Van a poderse sentir escuchadas, respetadas y valoradas. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, hemos llegado al cierre de este primer ciclo de podcast, Voces Restaurativas. Consideramos de que hemos cumplido nuestra intención de acercarnos, de acercar el enfoque restaurativo, acercar también el funcionamiento del sistema penal para adolescentes. Hay todavía muchísimo camino por recorrer, hay muchas materias de las cuales tocar, abordar, que derivan, que acompañan, pero que sobre todo nos permiten poner en el centro de atención a esta población importante que está todavía dentro de lo que es la niñez, la adolescencia, que está todavía como un grupo marcado en la sociedad boliviana en graves situaciones de desprotección. Agradecemos a Fundación Construir, a la Cooperación Española, por habernos brindado el apoyo. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y Spotify como Voces Restaurativas para que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias. Realizado con el apoyo de la Cooperación Española y Fundación Construir en el marco del proyecto Participación Ciudadana en la Reforma a la Justicia, generando visiones compartidas para mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.